Cada suscripción nos acerca a contar más historias épicas. Únete al universo Light Novel hoy. Bienvenidos a Universo Light Novel. Suscríbete para más historias épicas. Derechos a sus creadores. Chapter 8, Wipe Out. Ya que estás tan decidido a morir, te daremos una muerte rápida. Al ver la actitud desdeñosa de Kaelan, Kurobi y los otros hombres pez se enfurecieron. Dada la prolongada tensión entre humanos y Gyojin, rara vez mostraban respeto a los humanos. Tras llegar a East Blue, los piratas de Arlon actuaron al margen de la ley, sin temer jamás a ningún humano. Ahora bien, a pesar de haberles ofrecido una oportunidad de dar marcha atrás, solo se encontraron con desdén y burlas. Desconfiaban de la fuerza de Kaelan, pero no tenían miedo de luchar contra él. Humano inferior, muere. Kurobi cargó hacia adelante, lanzando un poderoso puñetazo directo. Ese es el golpe más fuerte. Puede romper 1000 bulldoces de un solo golpe. Los soldados Gyojin cercanos estaban emocionados. Hacía mucho tiempo que no veían a Kurobi ejecutar ese movimiento. Fue el golpe más poderoso del karate Fishman, abandonando técnicas sofisticadas para capitalizar al máximo la fuerza bruta del cuerpo del Fishman. Con una fuerza física varias veces mayor que la de los humanos, este movimiento era devastador cuando lo ejecutaba un Gyojin. Los soldados Gyojin lo habían presenciado antes. Incluso piratas con recompensas de 8 millones de bayas habían muerto por este golpe, con los órganos internos destrozados y la sangre manando por todos los orificios. Cuando el puño de Kurobi se lanzó hacia adelante, Nami, parada junto a Kaelan, sintió la intensa fuerza del golpe. Sus pupilas se contrajeron mientras instintivamente quería esquivarlo, pero la abrumadora presión del golpe la dejó clavada en el lugar. Ella miró a Kaelan nerviosamente, sin estar segura de cómo manejaría la situación. Ante este feroz ataque, Kaelan no lo esquivó. Él simplemente curvó sus labios, sostuvo la gran espada en su mano derecha y tranquilamente levantó su puño izquierdo. Eres demasiado arrogante. Al ver la reacción despreocupada de Kaelan, la furia de Kurobi aumentó. La sangre que le subía a la cabeza hizo que su golpe fuera aún más fuerte. Quería que Kaelan comprendiera el verdadero poder de los hombres pez y lo resistentes que eran sus cuerpos. Kurobi ya había imaginado la escena del brazo de Kaelan destrozándose bajo el golpe. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Los dos puños chocaron. En un instante, una nube de sangre explotó. Un antebrazo cercenado se convirtió en carne destrozada, con fragmentos de hueso volando por los aires. Una figura alta salió despedida hacia atrás, chocando contra otros dos hombres pez y tirándolos al suelo. Kurobi, que ahora yacía desplomado sobre sus compañeros, había perdido todo rastro de su crueldad anterior. Su rostro se llenó de horror mientras miraba a Kaelan, temblando, incapaz de pronunciar una palabra. El brazo que había sido destruido no era el de Kaelan, era del propio Kurobi. En el momento en que sus puños se encontraron, Kurobi sintió como si hubiera golpeado una montaña hecha de diamante. Fue incomparablemente difícil y había una fuerza abrumadora detrás de él. Con un solo golpe, el llamado cuerpo invencible de Kurobi fue aplastado. Su brazo explotó y todo su cuerpo quedó incapacitado. No pudo hacer nada más que quedarse allí tendido, apenas respirando. ¿Cómo es esto posible? Kurobi fue eliminado instantáneamente. Los hombres pez de los alrededores, que esperaban con ansias ver a Kurobi dominar la pelea, quedaron atónitos. No podían creer lo que acababan de presenciar. Kurobi era el oficial de mayor rango de los piratas de Arlon, superado solo por el propio Arlon. Su especialidad era el karate de los Gyojin, y era temido por ello. Sin embargo ahora, usando su técnica más poderosa a máxima potencia, había sido paralizado por un solo golpe de Kaelan. La visión aterrorizó a los pescadores. Kaelan, quien había recibido el golpe más fuerte de Kurobi de frente, ni siquiera había retrocedido un paso. La única sangre que tenía era la de Kurobi. Nami y los Soldinos se quedaron paralizados por la sorpresa. Sus mentes estaban llenas de incredulidad. El enemigo que creían invencible había sido aplastado tan fácilmente. Me pareció irreal. Incluso Nojiko, que había creído en la fuerza de Kaelan desde el principio, quedó atónita. Había pensado que Kaelan confiaría en su habilidad con la espada para enfrentarse al enemigo. Nunca imaginó que podría derrotar a Kurobi con un solo puñetazo. Tras el impacto inicial, llegó el alivio. Con semejante poder, Kaelan definitivamente podría derrotar a los piratas de Arlon. Así que este es el poder de un hombre pez. ¡Qué débil! ¡Qué patético! Kaelan apretó su puño izquierdo, sintiendo con calma la fuerza detrás del golpe de Kurobi. Estuvo bien, a la altura de Krieg, pero desafiarlo con ese nivel de fuerza era ridículo. La sincronización de Seleno fue con Hércules, el Hércules de la mitología griega. Incluso con solo un 37% de sincronización, todavía lejos de su potencia máxima, ya poseía una fuerza comparable a la de un vicealmirante de la Marina. Para alguien como Kurobi, derrotarlo no supuso ningún esfuerzo. Kaelan miró a los hombres pez restantes y dio un paso adelante, con su gran espada en la mano. No había venido aquí solo para lidiar con Kurobi. En ese momento, Kaelan parecía un demonio surgido del infierno, el aura opresiva que lo rodeaba hacía que los hombres pez temblaran de miedo. Los mismos hombres pez que habían actuado con tanta hazaña en la aldea Kokoyashi ahora temblaban visiblemente bajo la presión de Kaelan. Kaelan levantó su gran espada, pero en lugar de cortar con la hoja,
utilizó la parte plana de la espada para golpear. Todavía tenía intención de cobrar sus recompensas, por lo que no había necesidad de complicar demasiado las cosas. Cada golpe de la espada aterrizaba de lleno en la cabeza de un hombre pez. Caelan controló su fuerza con cuidado. El plano de la hoja fue suficiente para aplastarles el cráneo sin causar demasiado daño. Naturalmente, los pescadores no se quedaron sentados esperando la muerte. Algunos intentaron contraatacar, usando su número para intentar abrumarlo, pero fue inútil. Atacaron con Karate Fishman. Sin embargo, en comparación con las habilidades ya inadecuadas de Kurobi, sus técnicas eran aún más débiles. ¿Cómo podrían lastimar a Caelan? Uno por uno, Caelan los fue noqueando con facilidad, como si estuviera poniendo a dormir a un bebé. Chu, el hombre pez besuqueador, disparó balas de agua a alta presión contra Caelan. Era el mismo ataque que había usado antes para destrozar árboles. Caelan simplemente bloqueó con su gran espada. Las balas de agua no tuvieron efecto sobre la enorme espada, ni siquiera un temblor. Con calma, Caelan dio un paso adelante y noqueó a Chu con un golpe limpio. Hachi, con sus 6 brazos y 6 espadas, entró en acción, creando un muro hermético de espadas. Caelan respondió con el dorso de su espada una vez más. Al balancearse hacia abajo con fuerza, la gran espada creó una fuerte ráfaga de viento. Contra la abrumadora fuerza de Caelan, el muro defensivo de Hachi era tan frágil como el cristal. En el momento en que sus armas chocaron, la defensa de Hachi se hizo añicos. Cayó de golpe al suelo, incapaz de moverse. Caelan sabía que Hachi una vez había salvado la vida de Silver's Rally, y que, incluso con un sistema tan poderoso respaldándolo, si Caelan todavía dudara en actuar, solo sería ridículo. Cada hombre pez con incluso un poco de fuerza entre los piratas de Arlón fue aplastado bajo el poder de Caelan. Es un demonio. Corran por sus vidas. Los pescadores restantes ya no tuvieron coraje para luchar. Uno a uno, se dieron la vuelta y huyeron, con la esperanza de escapar. Caelan miró a su alrededor. Todos ellos eran simples soldados de bajo nivel que no valían nada. No le interesaba jugar al gato y al ratón. Esperaba mantener los cuerpos intactos. Caelan meneó la cabeza levemente y pareció casi decepcionado. Levantó su gran espada. Un corte de aire en forma de ola surgió de la espada, cortando instantáneamente a los hombres pez que huían. Sus cuerpos se separaron antes de que pudieran reaccionar. Así, aparte del propio Arlón, los piratas de Arlón fueron completamente aniquilados. Como si estuviera cortando verduras, Caelan había aniquilado a la tripulación pirata que había aterrorizado a East Blue. Los hombres pez que una vez dominaron las islas Konomi, temidos por innumerables Soldinos, no eran más que hormigas ante Caelan. Chapter 9 Petty Tricks. La batalla fue completamente unilateral, o mejor dicho, ni siquiera podía llamarse batalla, fue una masacre. ¿Es esta la fuerza del cazarrecompensas más fuerte del East Blue? Nami estaba profundamente conmocionada por la fuerza de Caelan, su mente estaba en blanco por la incredulidad. Eso es increíble. Volviendo a sus sentidos, Nami gritó emocionada. La figura divina y diabólica de Caelan quedó firmemente grabada en los corazones de todos los presentes. Para ellos, él era un héroe. Ninguno de los Soldinos temía el asesinato de Caelan, porque los que él había matado eran los piratas que los habían oprimido durante tanto tiempo, y fue Caelan quien los había rescatado del borde de la muerte. Lo único que sentían era gratitud por Caelan y asombro por su fuerza, mientras los Soldinos vitoreaban ruidosamente la hazaña de Caelan. Dentro del parque Arlón estaba en el balcón, al borde de la locura. Se acabó todo. Mis hermanos, mi tripulación, mi grupo pirata, todo ha terminado. Arlón aplastó la copa de vino que tenía en la mano, sin importarle que los fragmentos de vidrio le cortaran la palma. Había soñado con construir el imperio Arlón en el East Blue, esclavizando humanos junto a sus hermanos. Ahora ese sueño se había hecho añicos. Los ojos inyectados en sangre de Arlón lo miraron con fiereza y sus afilados dientes rechinaron. En el momento en que Kurobi fue paralizado por el golpe de Caelan, Arlón estuvo listo para intervenir él mismo, pero los movimientos de Caelan habían sido demasiado rápidos y su fuerza demasiado abrumadora. En menos de medio minuto todos los hombres pez presentes habían sido aniquilados. Antes de que Arlón pudiera siquiera hacer un movimiento, su tripulación pirata había dejado de existir. Apenas unos momentos antes, había estado alardeando con confianza ante el capitán Nezumi, convencido de que sus hombres solo serían suficientes para lidiar con Caelan. Ahora, todos sus hombres estaban muertos y Arlón estaba solo, un capitán sin tripulación. El terror que Caelan le infundió se sintió exactamente como la pesadilla de Gran Line una vez más. El Caelan al que ahora se enfrentaba no era un cazarrecompensas novato del East Blue, era como un aterrador señor de la guerra del mar. Lo mataré, lo mataré, lo mataré. Arlón gritó incoherentemente, consumido por la rabia y la locura. Esos pescadores no eran solo sus subordinados, eran sus amigos, su familia. Habían navegado juntos como miembros de los Piratas del Sol, compartiendo la vida y la muerte durante más de una década. Su vínculo era profundo. Ahora, todos ellos habían desaparecido. No importaba lo fuerte que fuera Caelan, Arlón no haría pagar. A su lado, el capitán Nezumi temblaba incontrolablemente. En ese momento, comprendió plenamente por qué la armada había dado tanta importancia a reclutar a Caelan.
Nezumi ya se había topado con monstruos como este antes. Durante el tiempo que estuvo informando en el cuartel general de la Marina, se encontró con los almirantes Akainu y Aokiji. La abrumadora presión del mero hecho de pasar de largo ante su presencia le había hecho sentir el terror de la muerte. En ese momento, Nezumi veía a Kaelan de la misma manera, como una semilla destinada al puesto de almirante, una potencia poco común incluso entre los vicealmirantes. Nezumi ni siquiera se atrevería a soñar con enfrentarse a semejante monstruo. Hizo una señal a los dos marines que estaban a su lado, planeando silenciosamente escabullirse por la parte de atrás. ¿A dónde crees que vas? Una voz, llena de rabia y locura, resonó tras él. Nezumi se quedó paralizado al instante. Los ojos rojos de Arlón se fijaron en él. Ya llevado por la desesperación, no había forma de que Arlón permitiera que Nezumi escapara tan fácilmente. Solo, me iba primero, planeando buscar otra oportunidad para vengarme más tarde. Nezumi tartamudeó, intentando hablar para salir de dudas. Por supuesto, no tenía intención de tomar represalias contra Kaelan. Solo intentaba tranquilizar a Arlón por el momento. ¿Es eso así? No hay necesidad de esperar. Matémoslo ahora mismo. Arlón, loco de dolor y rabia, no creyó las excusas de Nezumi. Quería venganza. Ya, sabía perfectamente que no podía derrotar a Kaelan, pero aún podría usar a Nezumi como palanca. No importaba lo famoso que fuera Kaelan ni lo corrupto que hubiera sido Nezumi. Si Kaelan mataba a un oficial de la Marina en público, su relación con la Armada se congelaría de inmediato. Arlón estaba seguro de que, una vez que se corriera la voz, la Armada abandonaría cualquier plan de reclutar a Kaelan. Incluso podrían ponerle una recompensa. Sin mencionar que Arlón era un ex miembro de los Piratas del Sol y tenía vínculos con Jinbei, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Si Jinbei se enterara de que Kaelan había acabado con los piratas de Arlón y había matado a uno de sus antiguos compañeros de tripulación, existía una gran posibilidad de que Jinbei fuera personalmente tras él. La idea de que Kaelan fuera perseguido hizo que Arlón soltara una risa baja y siniestra. Arrojó a los dos marines desde el balcón y luego saltó él mismo, llevando a Nezumi bajo un brazo. Con sus instintos mejorados y su sentido de batalla, Kaelan detectó inmediatamente el movimiento en lo alto. Al mirar hacia arriba, vio 4 figuras que caían hacia él desde el cielo. Kaelan comprendió instantáneamente el plan de Arlón. Pero si Arlón pensaba que un truco tan barato podría atraparlo, lo estaba subestimando gravemente. Sin dudarlo, Kaelan blandió su gran espada, liberando 2 poderosos cortes de aire hacia el grupo que descendía. Un corte alcanzó a los 2 marines, convirtiéndolos en una niebla de sangre. El otro corte golpeó a Nezumi y cortó la mitad del cuerpo de Arlón junto con él. Los restos de Nezumi y los marines se fundieron en la niebla sangrienta que flotaba en el aire, mientras Arlón, apenas con vida, continuaba cayendo. El plan de Arlón había sido aplastado antes de que pudiera siquiera comenzar. Los soldinos de los alrededores se habían estado preguntando por qué Kaelan había blandido repentinamente su espada hacia el cielo, pero entonces vieron la espesa nube de niebla sangrienta arriba. Cuando Arlón se estrelló contra el suelo, levantó una nube de polvo. La mitad de su cuerpo había desaparecido, y solo su cabeza permanecía intacta. La sangre se derramó de la boca de Arlón mientras miraba con los ojos muy abiertos. Kaelan se acercó a Arlón con un tono lleno de desdén burlón. Mirando fijamente a Kaelan a los ojos, Arlón exhaló un último suspiro. Murió con los ojos abiertos, lleno de arrepentimiento y miedo. Al final, Arlón finalmente reconoció el verdadero horror de Kaelan. No solo era increíblemente fuerte, sino también peligrosamente inteligente. Arlón no podía comprender por qué existía semejante monstruo en el East Blue. Este era el tipo de ser que solo debería aparecer en el Nuevo Mundo. Este es Arlón. Gracias a Dios. Arlón también está muerto. Incluso con la mitad de su cuerpo faltante y con la cara cubierta de sangre y polvo, los soldinos reconocieron inmediatamente a Arlón. La multitud estalló. Los piratas de Arlón, que habían aterrorizado la aldea Kokoyashi durante 8 largos años, fueron completamente aniquilados. Arlón, el tirano una vez invencible que los había esclavizado, ahora era solo un cadáver que yacía destrozado en el suelo. 2 cortes aéreos lo acabaron antes de que pudiera siquiera aparecer en el campo de batalla. Una fuerza tan abrumadora era al mismo tiempo aterradora y sobrecogedora. Tras un breve momento de silencio atónito, los soldinos estallaron en fuertes vítores. ¡Vive el cazarrecompensas más fuerte del East Blue! ¡Viva Kaelan! Los gritos de los soldinos resonaron por todo el parque Arlón como un trueno. Aunque la visión de la niebla de sangre sobre sus cabezas era inquietante, Nami solo podía atribuirlo al físico único de los hombres pez y al abundante sangrado. Ella miró el cuerpo sin vida de Arlón, con lágrimas brotando de sus ojos. El odio que había cargado durante tantos años, el dolor por su madre adoptiva Belmere y todo el dolor que había soportado finalmente fueron liberados. Gracias, Kaelan. Nami abrazó a Kaelan y lo abrazó con fuerza. Ella estaba dispuesta a darlo todo al hombre que la había salvado a ella y a su pueblo. Kaelan permaneció en silencio, simplemente extendiendo la mano para calmar suavemente las emociones de Nami. Chapter 10 Wind Rider. Por la noche, la aldea de Kokoyashi celebró una gran celebración por la derrota de los piratas de Arlón. Para honrar a su héroe, los soldinos sacaron los mejores ingredientes de sus hogares y prepararon cuidadosamente comida deliciosa. En la fiesta de la hoguera, los soldinos presentaron sus mejores platos a Kaelan. Cantaron y bailaron alrededor de la hoguera, sus rostros llenos de alegría y emoción.
Durante 8 largos años bajo la opresión de los piratas de Arlón, los Oldinous vivieron con miedo y desesperación. Ahora que sus torturadores se habían ido, liberaron completamente sus emociones, bailando apasionadamente en homenaje al héroe que los salvó, Caelan Aleric. Mientras disfrutaba de la deliciosa comida, Caelan observó en silencio la celebración de los Oldinous. Este es el ambiente que prefiero. Al ver a los Oldinous cantar y bailar, una sensación de logro brotó en el corazón de Caelan. En los 6 meses desde que llegó a este mundo, había estado cazando piratas o viajando para cazar piratas. Había visto demasiada crueldad y derramamiento de sangre, la fría realidad de la supervivencia en este mar sin ley. En lugar de ver a piratas corriendo desenfrenadamente, preferiría ver a esos inocentes Oldinous sonreír libremente. Antes de que se diera cuenta, Caelan había limpiado todos los platos que tenía delante. Aunque la comida no era tan exquisita como las comidas del Baratie, tenía un sabor especial de calidez y sinceridad. Caelan, gracias. Nami, que lo observaba en silencio desde la distancia, se acercó con un plato de barbacoa y lo colocó frente a él. Caelan se sorprendió un poco. Había planeado ir a buscar a Nami, pero ella se le adelantó. Los piratas de Arlón se han ido. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Caelan preguntó casualmente mientras continuaba comiendo. Nami se congeló ante la pregunta. ¿Sus planes? Su mayor sueño hasta ahora había sido liberar la aldea, y ese sueño finalmente se había hecho realidad. Su otro sueño era trazar un mapa del mundo entero, pero ¿cómo podría lograrlo sola? Pensó en los piratas del sombrero de paja. Habían sido buenos compañeros, pero ella había traicionado su confianza. Nunca la volverían a aceptar. Además, eran piratas. Tras el sufrimiento causado por los piratas de Arlón, Nami ya no quería estar asociada con ninguna tripulación pirata. Si era posible, quería seguir a Caelan. Un cazarrecompensas tan poderoso y justo era exactamente el tipo de compañero en el que podía creer. Pero ella ya tenía una deuda tan grande con él. ¿Cómo podía molestarlo más? Me quedaré en el East Blue y trabajaré para reunir suficiente dinero para pagarte. Nami tomó una decisión. En lugar de unirse a los piratas y arriesgarse a formar parte del mal que odiaba, abandonaría ese camino. Le debía demasiado a Caelan. Pasaría el resto de su vida saldándola. Necesito un navegante más de lo que necesito a Bevis. Caelan captó los pensamientos de Nami con un solo vistazo. Gracias a su intervención, los piratas del sombrero de paja nunca acudieron a ayudar a Nami. Su impresión de los piratas seguía siendo la de Arlón, un tirano cruel. La verdad era que los piratas como Luffy eran la excepción. La mayoría de los piratas de este mundo eran exactamente como Arlón. Nami, ¿estás dispuesta a ser mi navegante? Caelan terminó el último bocado de barbacoa, se limpió las manos y extendió solemnemente su mano derecha hacia Nami. Eso es, maravilloso. Los ojos de Nami se abrieron de sorpresa, pero sin dudarlo, agarró con fuerza la mano de Caelan. Ella esperaba unirse a él, pero nunca imaginó que la oportunidad llegaría tan rápido. En ese momento, Nami se sintió increíblemente afortunada. No solo pudo saldar su deuda, sino que también pudo perseguir su sueño junto a Caelan. A partir de ahora somos socios. Caelan sonrió. El navegante superior ya estaba oficialmente en su tripulación. Sí, Nami asintió con entusiasmo, sus ojos brillaban con determinación. Desde el momento en que conoció a Caelan en Baratie, hasta el momento en que él la salvó en la playa, y luego verlo aniquilar a los piratas de Arlón con una fuerza abrumadora. Aunque el tiempo que estuvieron juntos había sido breve, la presencia de Caelan ya había dejado una marca inquebrantable en el corazón de Nami. Al verlos a ambos sellar su acuerdo, los Oldinous de los alrededores y Nojiko sonrieron cálidamente. Estaban verdaderamente felices por Nami. Con Caelan como compañero, creían que sin duda lograría su sueño. En algún lugar entre la multitud, un aldeano pasó 2 vasos de cerveza a las manos de Nami y Caelan. Levantaron sus bebidas, uniéndose una vez más a la celebración. Cuando terminó el banquete ya era temprano por la mañana. Caelan pasó la noche descansando en la habitación que los Oldinous habían preparado para él. A la mañana siguiente, al amanecer, con la ayuda de los Oldinous, Caelan se preparó para zarpar. Su viejo barco permaneció atracado en el pueblo de Kokoyashi. Era demasiado pequeño para realizar un viaje a gran línea. En cambio, su nuevo barco sería el barco principal de los piratas de Arlón, el Sark Super. Era un barco excelente y de gran tamaño. Gran parte de la riqueza que Arlón había saqueado a lo largo de los años, aparte de lo gastado en la construcción del parque Arlón, había ido a parar a este barco. En comparación con el Going Merry, el Sark Superb era notablemente más grande y sus materiales eran mucho más resistentes. El barco estaba completamente equipado con diversas instalaciones, incluida una cocina, un baño, una sauna y más de una docena de habitaciones de lujo. El casco fue reforzado con madera de primera calidad, solo superada por la del legendario Treasure Triadam. Este era el barco que Arlón había construido para sí mismo, pensado para ser el núcleo de su flota pirata. Si su sueño de establecer el Imperio Arlón en el East Blue hubiera fracasado, había planeado navegar en este barco de regreso a Gran Line. Desafortunadamente para él, Arlón se encontró con Caelan. Ahora, este hermoso barco se había convertido en la nueva embarcación de Caelan.
Kaelan estaba bastante satisfecho. Comparado con los yates de lujo de su vida anterior, este barco no era peor. Kaelan, deberías izar tu bandera en este barco y darle un nuevo nombre. Nami se secó el sudor de la frente mientras miraba expectante a Kaelan. Ella y los Soldinos habían trabajado duro para despojar al barco de todo rastro de los piratas de Arlón. Ahora que el barco pertenecía a Kaelan, era hora de reemplazar el emblema. Kaelan cogió un pincel y, con unas pocas pinceladas, pintó un nuevo símbolo en la bandera en blanco. No había calavera ni adornos llamativos. Solo un enorme espadón colgaba en el centro de la bandera. Era su propia arma. La tripulación no para de crecer. Si disfrutas del viaje, dale like al video y continuemos. Un símbolo de poder absoluto, como la espada de Damocles, representaba la majestad y la autoridad para juzgar todas las cosas. En cuanto al nombre del barco, Wind Raider, Kaelan pensó por un momento y luego le dio al barco su nuevo nombre, Jinete del Viento, cabalgando sobre el viento y las olas. ¡Qué nombre tan genial! En comparación con los nombres caóticos de muchos barcos piratas, Wind Raider parecía mucho más refinado, sencillo, pero lleno de ambición. Elevarse en el viento y elevarse directamente a la cima de este mundo, ese es el significado de Wind Raider. Kaelan sonrió levemente, corrigiendo la comprensión de Nami. Su ambición era mucho mayor que simplemente surfear las olas. En esta gran era de piratería, Kaelan aprovecharía el impulso y reclamaría el mundo para sí mismo. Nami miró a Kaelan, aturdida. En comparación con un niño que vestía un sombrero de paja y gritaba que quería convertirse en el rey pirata, el hombre que tenía delante irradiaba un coraje mucho mayor. Su corazón latía más rápido mientras Kaelan parecía brillar en sus ojos. Yo, voy a empacar mis cosas. Sonrojándose, Nami se giró rápidamente, un poco avergonzada para enfrentar a Kaelan directamente. Chapter 11 Plans for de gran línea al mediodía, en la orilla del mar del pueblo de Kokoyashi. Se entregaron al jinete del viento barriles de agua fresca, cestes de verduras y frutas y una gran cantidad de carne. Los Soldinos estaban muy entusiasmados, incluso querían ceder sus casas a Kaelan. Basta, basta, no hay espacio para más. Al ver que el almacén ya estaba lleno, Kaelan detuvo a los ansiosos Soldinos. Los hombres pez capturados con recompensas ya estaban inconscientes en la cabina. También había montones de tesoros y vallas almacenadas dentro de la bodega del jinete del viento. Todo estaba listo. Era hora de zarpar. Adiós, señor Kaelan. Nami, no le causes problemas al señor Kaelan. Los Soldinos se despidieron de Kaelan y Nami. Nami, quédate al lado del señor Kaelan de ahora en adelante. No seas tan testaruda. Nojiko sonrió mientras le recordaba a Nami que eran tan cercanas como hermanas. Por supuesto, Nojiko se resistía a ver a Nami irse, pero al mismo tiempo, estaba genuinamente feliz por ella. No soy una carga, seré útil. Nami apretó el puño y le aseguró a Nojiko con confianza. Es una pena no poder ver los naranjos de Belmere. El ánimo de Nami decayó. Esos naranjos eran el legado de su madre adoptiva, Belmere. Mientras estaba con los naranjos, sentía como si Belmere todavía estuviera a su lado. Eso no es necesariamente cierto. Nojiko le guiñó un ojo a Nami con una sonrisa juguetona antes de darse la vuelta. Con un capitán tan bueno, Nami realmente no tenía nada de qué preocuparse. Nami quedó confundida por un momento. Vamos, Nami, es hora de irnos. La voz de Kaelan llegó desde atrás. Ya estaba de pie en la cubierta del barco. Nami no tuvo tiempo de pensarlo más. Corrió rápidamente a bordo del jinete del viento. Tan pronto como subió al barco, Nami notó dos naranjos vibrantes meciéndose en la cubierta. Gracias, Kaelan. Eres increíble. Nami abrazó a Kaelan y su emoción la desbordaba. Resultó que su capitán era una persona muy considerada. ¿Qué debería hacer si le empieza a gustar aún más? Está bien, apurémonos y zarpemos. El suave cuerpo de Nami presionó contra Kaelan mientras su corto cabello naranja rozaba su rostro. Kaelan la apartó con impotencia. Seducirlo así era buscarse problemas. Sí, capitán. Nami lo saludó con firmeza. Justo cuando estaba a punto de arrancar el barco, se detuvo. Kaelan, ¿hacia dónde nos dirigimos? Destino, Logetown, a toda velocidad. Kaelan señaló el siguiente rumbo. Nami giró el timón inmediatamente. Con las magníficas habilidades de navegación de Nami, el Wind Raider comenzó su viaje hacia Logetown. Mientras Nami se concentraba en conducir, Kaelan entró en la sala del tesoro, donde se almacenaba el botín de los piratas de Arlón. Aunque los piratas de Arlón habían malgastado la mayor parte de su dinero en la construcción del Parque Arlón y en su tonto sueño del Imperio Arlón, todavía quedaban 80 millones de berries. Las recompensas totales de los piratas de Arlón sumaron casi 45 millones de vallas. También estaban los 100 millones de berries que Nami había entregado. Incluso sin haber recibido aún ninguna recompensa, Kaelan ahora tenía 180 millones de vallas en su poder. Sistema: consume 180 millones de vallas para aumentar el progreso de sincronización. Cuando las vallas de la sala del tesoro desaparecieron, el panel del sistema de Kaelan comenzó a cambiar una vez más. Consume todas las vallas para mejorar el progreso de sincronización. El panel del sistema parpadeó por un momento antes de actualizarse. Anfitrión, Kaelan Aleric. Plantilla, clase Berserker, Heracles. Progreso de sincronización, 50,5%. Vallas, 3 millones. Fuerza, BI. Durabilidad, BI. Agilidad, BI. Magia, BI. Suerte, TA.
Noble Fantasem AI, habilidades personales, continuación de batalla, B, ojo de la mente, falso, B, valor, AI, divinidad, A, mejora de la locura, B, Noble Fantasems, mano de Dios, los 12 trabajos, B, 9 vidas, disparando a las 100 cabezas, C, AI. Una tremenda fuerza surgió en su cuerpo, mejorando instantáneamente todos los atributos de Kaelan. Asintió con satisfacción. Todas sus estadísticas físicas habían subido de B a BI. No subestimes la pequeña adición del signo más. BI representaba un nivel excepcional, duplicando efectivamente el poder del atributo. En este punto, la fuerza, la velocidad, la resistencia y el poder mágico de Kaelan se habían duplicado, lo que hacía que sus habilidades de combate fueran aún más abrumadoras. Con mi fuerza actual, nadie en la primera mitad de Grand Line puede compararse conmigo. El aumento de poder estaba dentro de las expectativas de Kaelan. Sin embargo, el cambio en el progreso de la sincronización le hizo fruncir ligeramente el ceño. El progreso no había alcanzado el 55% esperado, deteniéndose en el 50,5%. Después de alcanzar el 50%, ¿realmente se necesitan 100 millones de vallas para aumentar la sincronización en solo un 1%? Kaelan lo pensó y encontró este resultado aceptable. Una vez que entraron en Grand Line, los piratas estarían en todas partes. En los mares inestables del East Blue, solo había un puñado de piratas con recompensas de decenas de millones. El resto eran poca cosa con recompensas de 1 millón o menos. Kaelan había gastado mucho tiempo y esfuerzo capturando a esos piratas, pero las ganancias por la recompensa no fueron muchas. Grand Line era diferente. Era un paraíso para los piratas. Cualquier grupo pirata con la más mínima ambición estaba allí. Los piratas con recompensas de 10 o 20 millones eran tan comunes como las carpes crucianas que cruzaban el río. Eran innumerables. Con solo derrotar a cualquier tripulación pirata, podría obtener fácilmente 50 millones de berries. Figuras como Arlon y Don Krieg eran consideradas de nivel inferior en Grand Line, ni cerca de la cima. También estaban los 7 señores de la Guerra del Mar. A pesar de sus recompensas relativamente bajas, su fuerza era innegable y a menudo comandaban grandes tripulaciones. Aunque no era posible reclamar recompensas por capturarlos, luchar contra esos oponentes aún podía mejorar su progreso de sincronización. En comparación con la caza de piratas comunes, la rentabilidad de apuntar a los 7 señores de la guerra era mucho mayor. El único problema es que todavía no tengo aquí. Kaelan no pudo evitar sentirse frustrado. En el East Blue, no había oportunidad de aprender aquí. La razón por la que pudo llevar su habilidad con la espada al nivel de un espadachín fue enteramente gracias a la plantilla de Hércules. Incluso en la primera mitad de Grand Line, aquí era algo que solo poseían las verdaderas élites. No fue hasta el Nuevo Mundo que el aquí se generalizó. Sin aquí, enfrentarse a usuarios de frutas del diablo tipo Lougie lo pondría en seria desventaja. No importaba cuán poderosos fueran sus ataques físicos, serían completamente ineficaces. Del mismo modo, los usuarios de Lougie tampoco podrían hacerle daño, pero sería un punto muerto. Aún así, Kaelan tenía un plan. Kekedrillo, quien gobernaba Arabasta, sería un buen maestro. Por supuesto, comparado con alguien como Kaido, Crocodile estaba lejos de la cima. Kaido era un monstruo de primer nivel, capaz de noquear a los usuarios del Aki del Conquistador con un solo golpe o despertar al portador de la fruta Nike con 2 golpes. En el nivel actual de Kaelan, no había forma de que pudiera soportar los brutales métodos de entrenamiento de Kaido. Aún no había puesto un pie en el camino del Aki, y mucho menos había alcanzado el nivel en el que podía aprender las técnicas avanzadas de Kaido. Sin embargo, Crocodile era perfecto. Con su Aki de armamento y observación de nivel moderado, aún podía ser un mentor eficaz. Kaelan ya podía imaginar la escena del mismo despertando ambos tipos de Aki bajo la guía de Crocodile. El Grand Line, cada vez lo espero con más ilusión. La sangre de Kaelan hervía de emoción. El East Blue fue solo el punto de partida del mundo pirata. El Grand Line fue donde comenzó la verdadera aventura. Era demasiado aburrido seguir cazando pequeños piratas con miserables recompensas de 1 millón de vallas. Quería incursionar en Grand Line y luchar contra las verdaderas potencias. Chapter 12 HES Aero. Unos días después, el cazarrecompensas más fuerte del East Blue atacó de nuevo. Eliminamos a los piratas de Arlon y liberamos las islas Konomi. Otro titular explosivo apareció en los periódicos del East Blue. Solo han pasado unos días y ya acabó con los piratas de Arlon. Los piratas que quedaban en el East Blue apenas podían creerlo. Don Krieg había sido asesinado hacía unos días, y ahora los piratas de Arlon también fueron destruidos. Estos eran los piratas de Arlon, una poderosa tripulación que había regresado de Grand Line. En comparación con el tirano local Don Krieg, los piratas de Arlon eran mucho más fuertes. Sin embargo, en menos de una semana, los 2 grupos piratas más fuertes del East Blue habían sido eliminados por Kaelan. Querían preguntarle a Kaelan, ¿no necesitas descansar? ¿Somos los piratas realmente dignos de tu atención? Los pocos piratas que quedaban en el East Blue vivían ahora con miedo y no se atrevían a saquear abiertamente. Durante un tiempo, todo el East Blue quedó en silencio.
Pasaron los días sin un solo informe de ataques piratas. ¿Qué? ¿Los piratas de Arlón fueron destruidos? Los pueblos que habían sido saqueados por los piratas de Arlón quedaron conmocionados. La sede de los piratas de Arlón estaba ubicada en la aldea de Cocoyasi, pero sus actividades no se limitaban a esa zona. De vez en cuando salían a navegar y atacaban las aldeas circundantes. Cientos de aldeas habían sufrido su brutalidad y decenas de miles de Oldinous los despreciaban hasta el fondo. Se podría decir que los piratas de Arlón eran infames en todo el East Blue. ¿Es cierto? ¿De verdad los derrotó Lord Caelan? Innumerables Oldinous quedaron atónitos una vez más. Siempre habían sabido que Caelan era fuerte, pero nunca esperaron que fuera tan poderoso. En tan solo unos días, los dos grandes tiranos del East Blue fueron eliminados uno tras otro. La eficacia fue increíble. Lord Caelan está aquí y el cielo se ha despejado. Lord Caelan está aquí y los piratas se han ido. Lord Caelan está aquí y tenemos esperanza. Innumerables Oldinous lloraron de alegría, gritando el nombre de Caelan. Hace medio año, antes de que Caelan llegara, habían sido atormentados interminablemente por piratas. Pero en los 6 meses transcurridos desde que apareció Caelan, el número de piratas había disminuido constantemente y sus vidas habían mejorado día a día. Ahora que tanto los piratas de Creek como los piratas de Arlón habían sido aniquilados, ya casi no quedaban piratas en el East Blue. Todo el East Blue se había convertido en un auténtico mar de aguas más débiles, donde los piratas con recompensas superiores a los 3 millones eran ahora extremadamente raros. En la oficina de la Marina del East Blue, Colin también recibió la noticia, pero en lugar de alegrarse, su expresión seguía preocupada. Había otro problema importante que aún le preocupaba. El capitán Nezumi de la rama 16 lleva varios días desaparecido y todavía no hay señales de él. Colin preguntó a sus dos subordinados, frunciendo el ceño con preocupación. Nezumi era el oficial de mayor rango de la 16ª división. Su desaparición fue un asunto crucial para la armada del East Blue. Hay algunas pistas, pero... El subordinado miró a Colin nervioso, dudando. ¿Ya llegamos a esto y aún dudas? Habla. Colin golpeó la mesa y su ira estalló. Recibimos información de que el capitán Nezumi fue a la aldea Cocoyasi y nunca regresó. ¿Quieres decir que lo mataron los piratas de Arlón? El tono de Colin se suavizó un poco. Con los piratas de Arlón destruidos, no había necesidad de exagerar. Es poco probable. El capitán Nezumi tenía vínculos financieros de larga data con los piratas de Arlón. El subordinado se secó el sudor de la frente y con cautela entregó una pila de documentos. ¿Qué? Esto no debe ser verdad. ¿Cómo es posible que un capitán de la Marina esté relacionado con piratas? Colin instintivamente se negó a creerlo, pero una vez que miró los documentos, quedó atónito. El contenido era impactante. Nezumi no solo estaba estrechamente asociado con los piratas de Arlón, sino que también tenía tratos con muchas otras tripulaciones piratas dentro de la jurisdicción. Estallido, estallido, ¡bam! ¡Bum! Colin estaba furioso, como un león enfurecido. Golpeó la mesa 3 veces, cada golpe más fuerte que el anterior. Al tercer golpe, la mesa no resistió la fuerza y se hizo añicos. El día que Nezumi fue a reunirse con los piratas de Arlón, Caelan también estaba allí. Los dos subordinados apretaron los dientes al informar. Sabían cuánto valoraba Colin a Caelan. Colin, que había estado furioso hacía unos momentos, se quedó paralizado de repente. Su ira pareció disiparse, dejándolo en silencio. Quería negarlo instintivamente. Caelan era un cazarrecompensas. ¿Cómo pudo matar a un capitán de la Marina? ¿No temía convertir a la Marina en su enemiga? Pero pensándolo bien, Caelan era de hecho el principal sospechoso. Desde su debut en el East Blue, Caelan había eliminado cientos de tripulaciones piratas. Entre ellos había miles de individuos con recompensas, sin mencionar los innumerables peces gordos sin recompensas. ¿Alguien como él realmente tendría miedo de la Marina? Los piratas de Arlón estaban conectados con Jimbe, el caballero del mar y uno de los 7 señores de la guerra del mar. Incluso la armada tuvo que mostrarles cierto respeto y nunca se atrevió a acabar con los piratas de Arlón. Pero Caelan no dudó en hacerlo, los mató sin pensarlo 2 veces y aniquiló por completo a la tripulación. Con eso en mente, matar a un oficial de la Marina corrupto como Nezumi no sería nada para Caelan. ¿Deberíamos ofrecer una recompensa? Los dos subordinados preguntaron nerviosos. Un capitán de la Marina, incluso si era corrupto, seguía siendo miembro de la Armada. Ser asesinado por un forastero traspasaba un límite que la Armada no podía permitir. Pero honestamente, tampoco querían convertirse en enemigos de Caelan. Era el héroe de todo el East Blue. Si le ponían precio, el mar entero estallaría en caos. Sin mencionar que la fuerza de Caelan era aterradora. Incluso si toda la marina del East Blue uniera sus fuerzas, tal vez no podrían detenerlo. ¿De qué clase de recompensa estamos hablando? ¿Crees que un humano podría manejarla? El habitualmente refinado Colin no pudo evitar maldecir. Estaba seguro de que si la marina realmente ponía precio a Caelan, el hombre no dudaría en cazar marines con la misma facilidad con la que cazaba piratas. Colin comprendió claramente el aterrador potencial de Caelan. Si lo obligaran a convertirse en enemigo de la armada,
podría despertar el Aki del Conquistador y establecer un equilibrio de 5 emperadores en el Nuevo Mundo. Solo pensar en esa posibilidad hizo que Colin se estremeciera. Si el hombre que había estado masacrando piratas como pollos empezara a masacrar marines, sería la peor pesadilla de la marina. Todo esto sucedería simplemente porque ejecutaron una sentencia equivocada por la muerte de un oficial corrupto. La ola de opinión pública aplastaría la reputación de la marina sin posibilidad de reparación. Kaelan no mató al capitán Nezumi. El capitán Nezumi fue asesinado por los piratas de Arlon. Kaelan sigue siendo el héroe del East Blue. Sin dudarlo un segundo, Colin decidió liberar a Kaelan de cualquier sospecha. No permitiría que este incidente lo convirtiera en enemigo de la armada. Los dos subordinados quedaron completamente atónitos. No podían comprender cómo las cosas habían resultado así. ¿Qué hacen aquí parados? Corran la voz de inmediato. Colin necesitaba controlar la narrativa cuanto antes. Nadie podía usar esto como palanca contra Kaelan. Sí, señor. Nos encargaremos de ello enseguida. Los dos subordinados respondieron rápidamente. ¿Sabes hacia dónde se dirige Kaelan? Justo cuando estaban a punto de irse, Colin los detuvo nuevamente. Está de camino a Logetown, probablemente para reclamar la recompensa. Los subordinados ya habían recibido esta información. Bien, me reuniré con él personalmente y aclararé cualquier duda que pueda tener. Colin les hizo un gesto de despedida y luego volvió a sentarse, sumido en sus pensamientos, planeando cuidadosamente cómo acercarse a Kaelan. Chapter 13 Baggy de Clown al mediodía, en el Wind Raider. Kaelan y Nami estaban en la cubierta, disfrutando del almuerzo bajo la cálida brisa y la luz del sol. De repente, un ñuscu voló por el cielo. Nami sacó una valla y le compró un periódico a la gaviota. Ella miró la portada y no pudo evitar gritar. Oye, el periódico dice que Arlon mató al capitán Nezumi, pero en ese momento no vi que eso ocurriera. Nami estaba muy desconcertada. Recordaba claramente al capitán de la marina que había colaborado con Arlon para estafarla. Ella no había visto su cuerpo en Arlon Park y asumió que había escapado. Nami estaba segura de que Arlon definitivamente no mató a Nezumi. Por supuesto que no lo viste. Yo fui quien mató a Nezumi. Kaelan no tenía ninguna razón para ocultarle la verdad a Nami. Después del recordatorio de Kaelan, Nami recordó los detalles de ese día. Solo Arlon había caído del cielo, pero Kaelan había blandido sus espadas 2 veces. Había una gran cantidad de niebla de sangre en el aire. En ese momento, simplemente asumió que era debido al físico especial de Arlon y su gran resistencia. Pero pensándolo ahora, esa niebla de sangre debe haber venido de Nezumi, quien había sido cortado en pedazos. Por suerte, la marina no sabe que fuiste tú. Si no, estaríamos en serios problemas. Ahora mismo te siguen llamando héroe. Nami se dio una palmadita en el pecho en señal de alivio, agradecida por haber escapado por poco del desastre. Pero no lo saben ya. Kaelan señaló el periódico en la mano de Nami. Si la armada realmente no lo sabía, ¿por qué culparían a Arlon de la muerte de Nezumi y lo usarían para aumentar la reputación de un pirata muerto? Kaelan no había matado a Nezumi en público, lo que dejó a la marina con la tarea de manejar la situación. Pero aún así te están promocionando como un héroe. Nami estaba confundida. En este tipo de situación, no deberían haber empezado a cazarlo. Nami, ¿tienes miedo de mí? Kaelan no respondió directamente sino que le hizo una pregunta. No. Nami negó con la cabeza. ¿Cómo podía tener miedo? Kaelan era su héroe. Pero la marina tiene miedo. Kaelan dejó de hablar y continuó comiendo. Nami miró a Kaelan sin palabras. ¿A quién estoy siguiendo? Nami sabía que Kaelan era fuerte. Había aniquilado fácilmente a todos los piratas de Arlon. Pero ella no esperaba que él fuera tan poderoso que ni siquiera la marina se atreviera a convertirlo en enemigo. En ese momento, una abrumadora sensación de seguridad llenó el corazón de Nami. Ella miró a Kaelan, sus ojos prácticamente brillaban. Jefe Baggy, ¿de verdad vamos a salir a saquear? El vicecapitán Mouji tenía una expresión amarga mientras sostenía el periódico. Sintió un miedo genuino hacia la fuerza de Kaelan. Baggy, si quieres morir, no me arrastres. Olvide no tenía intención de salir. Si se topaban con Kaelan, no podrían soportarlo. Tranquilo, Kaelan es solo un hombre. No hay forma de que tengamos tanta suerte. Baggy estaba lleno de confianza. Cosas así no pasaban por casualidad. No robaremos demasiado. Pararemos cuando tengamos lo suficiente para comprar un barco decente. Obviamente Baggy también le tenía miedo a Kaelan. Pero después de la batalla con los piratas del sombrero de paja, su barco resultó dañado y necesitaban urgentemente un reemplazo. Jefe Baggy, no creo que deba preocuparse tanto. El estratega Kebaji tomó la palabra, atrayendo inmediatamente la atención de todos. Eres un humano dividido. La esgrima y los ataques físicos de Kaelan son inútiles contra ti. Así es. No le tengo miedo. El habitualmente tímido Baggy de repente se levantó con confianza. Este era el cazarrecompensas más fuerte del East Blue, pero ahora era el momento de que Baggy el payaso brillara. Se acerca la era de Baggy el payaso. Capitán, hay un buen barco allí. Un miembro de la tripulación interrumpió la fantasía de Baggy. Baggy lo fulminó con la mirada y luego volvió la vista hacia el barco que ondeaba un emblema de espada gigante en su bandera. ¡Qué buen barco! ¡Qué buen barco! Lo quiero. Con solo una mirada, Baggy no pudo apartar la vista. Estaba prácticamente babeando. El casco sólido, el mástil imponente, las velas nuevas. La configuración de este barco se consideraría excelente incluso en el Gran Line. En el East Blue destacaba como una joya. Era simplemente el barco de sus sueños.
Baggy anunció que este sería el primer paso hacia la construcción de su imperio Joker. Jefe Baggy, ¿no cree que esto podría causar problemas? Que Baggy estaba un poco preocupado. Con un barco tan bueno, la gente a bordo debía ser bastante capaz. El logo de la bandera parece el arma de esa persona. Olvide miró el emblema de la espada gigante y recordó el arma que había visto en el periódico. No puede ser él. Ese tipo solo navega en un pequeño barco y nunca ha sido atacado. El ingenioso Kebaji descartó de inmediato la sospecha de Olvide. Desde el debut de Kaelan, su fama se había extendido por todo el East Blue. Su emblemático pequeño barco se había hecho conocido por todos los piratas en estas aguas. ¿De qué tienen tanto miedo? Soy Baggy. Baggy seguía tan arrogante como siempre. Estaba decidido a conseguir esa nave. Además, incluso si realmente fuera el barco de Kaelan, ¿qué importa? La mayor fortaleza de Kaelan era su habilidad con la espada, que era completamente inútil contra la habilidad de la fruta del diablo de Baggy. Incluso si Baggy no podía ganar, estaba seguro de que podría escapar sin un rasguño. Si perteneciera a otra persona, sería aún más fácil. Casi todos los piratas de renombre del East Blue ya habían sido derrotados por Kaelan. Baggy, el payaso, era el único pirata importante que quedaba. Tomar este barco debería ser pan comido. Muy bien, prepárense para abordarlos. Al ver lo confiado que estaba Baggy, el vicecapitán Mouji rápidamente dio la orden de atacar. Idiota, ¿y si es mi nave? Baggy le dio un golpe a Mouji en la cabeza. No iba a permitir que una nave tan hermosa se dañara. Acérquenme, me encargaré de esto yo mismo. Baggy ya había imaginado la escena que seguiría. Él demostraría su poder. La tripulación del otro barco estaría tan aterrorizada que entregaría el barco sin luchar. En el Wind Raider, Nami también vio acercarse el barco de los piratas de Baggy. Kaelan, vienen piratas. ¿Qué hacemos? La voz de Nami sonaba ansiosa mientras llamaba a Kaelan, que estaba tomando el sol en la cubierta. Años de tormento por parte de piratas le habían dejado profundas cicatrices. Al ver que se acercaba un barco pirata, instintivamente entró en pánico. No te preocupes, solo son personas de buen corazón que vienen a entregar dinero de recompensa. Kaelan permaneció tranquilo, incluso un poco divertido. ¿De dónde había salido ese grupo de piratas tontos que se atrevieron a atacarlo de frente? ¿Estaban tratando de ayudarlo a resolver su escasez de dinero? Sí, no hay forma de que puedan ser tu oponente. Al escuchar las palabras de Kaelan, Nami se relajó inmediatamente. Ya no era la pequeña ladrona solitaria. Ahora tenía a alguien poderoso en quien confiar. Kaelan era el cazarrecompensas más fuerte del East Blue, habiendo capturado a innumerables piratas. Él era el hombre que había derrotado a las dos principales tripulaciones piratas del East Blue en una sola semana. Tanto Arlong como Don Creek, considerados los piratas más fuertes del East Blue, habían sido derrotados sin esfuerzo por Kaelan. Nadie más en estas aguas podría amenazarlo. Entonces, ¿de qué había que tener miedo? En todo caso, quienes deberían tener miedo eran los piratas del otro lado. Nami rápidamente ajustó su mentalidad e incluso sintió curiosidad. Se preguntó qué desafortunado pirata tuvo el valor de desafiar al rey del infierno. Nami ya estaba esperando con ansias la escena que estaba a punto de desarrollarse. Los piratas despistados seguramente quedarían aterrorizados cuando se dieran cuenta de que era Kaelan. Chapter 14. A God Beating. Los dos barcos se acercaron rápidamente. Parece que solo hay dos personas a bordo. Los ojos de Baggy se iluminaron. Era la oportunidad perfecta. Estaba a punto de conseguir una nave nueva gratis. No te muevas. Me encargaré de esto yo mismo. Baggy detuvo a su tripulación, que estaba ansiosa por avanzar. En un momento como este, ¿cómo podía dejar que sus subordinados le robaran la atención? Era su oportunidad de lucirse. Olvide miró fijamente a las dos personas que estaban paradas en la cubierta opuesta y sintió que le resultaban extrañamente familiares. Esa hermosa chica era Nami. La había visto antes. Y el hombre a su lado, con la espada gigante a su lado. Espera, eso parece Kaelan. Las pupilas de Olvide se contrajeron cuando lo reconoció. Antes de que pudiera detenerlo, Baggy ya había tomado la delantera, saltando a la cubierta del Wind Raider. Mientras observaba a Baggy correr hacia su propia perdición, Olvide ya no podía quedarse quieta. Idiota, no voy a morir contigo. Olvide empujó al timonel a un lado, maldiciendo mientras giraba el barco pirata para alejarse. Nuestro capitán no le tiene miedo, entonces, ¿por qué estamos corriendo? El vicecapitán Mouji estaba disgustado con las acciones de Olvide. Aún así, quería ver pelear a Baggy. Tonto. Aunque Kaelan no pueda matar a Baggy, aún puede matarnos a nosotros. Olvide gritó mientras alejaba el barco. Baggy tenía los poderes de la fruta Chop Chop, pero el resto de ellos no. Un solo golpe de Kaelan podría masacrar a todos los demás en el barco. Que Baggy ayudó a Olvide a conducir. Lo que le había dicho a Baggy antes era solo un halago. Si realmente se encontraban con Kaelan, la única opción era huir. En la cubierta del Wind Raider. Jaja, tengan miedo. Soy el capitán Baggy y tengo una recompensa de 15 millones de berries. Tan pronto como aterrizó en el barco, Baggy se quedó con las manos en la cintura, riendo salvajemente. El exagerado maquillaje de payaso en su rostro temblaba de emoción, mostrando la mirada de un villano que pensaba que había tenido éxito. Abrió mucho los ojos, ansioso por ver las expresiones aterrorizadas de las dos personas que tenía delante. Lamentablemente no existía tal expresión.
Kaelan y Nami simplemente observaron su actuación como si estuvieran viendo un espectáculo de payasos. En el momento en que Nami vio que era Buggy, se relajó por completo. Hace una semana, había presenciado a Luffy y su tripulación luchando contra Buggy. Comparado con Kaelan, esa escena había sido patética. «Eres tú, pequeño ladrón. Parece que hoy me vengaré». Buggy reconoció inmediatamente a Nami como el ladrón que había robado su tesoro antes. Vamos, golpéame si puedes». Nami le sacó la lengua a Buggy, escondiéndose detrás de Kaelan. Después de pasar unos días juntos, se había familiarizado con Kaelan y ya no era reservada, mostrando su lado vivaz. La cara de payaso de Buggy se sonrojó de ira ante la provocación de Nami. Justo cuando estaba a punto de atacar, de repente quedó atrapado en el lugar por una ola de intención asesina. Siguiendo esa aura opresiva, los ojos de Buggy se posaron en el hombre que había visto tantas veces en los periódicos, de pie junto a la icónica espada gigante. Tú eres Kaelan. ¿Por qué estás aquí? Los ojos de Buggy se abrieron y su voz tembló mientras resonaba en el mar. ¿Qué mala suerte podría tener al encontrarse con este monstruo? Maldito que Buggy. ¿No dijeron que Kaelan nunca cambió de barco? La verdad es que tampoco esperaba verte aquí. Kaelan miró a Buggy con cierta diversión. Conocía muy bien a este payaso. Si recordaba correctamente, Buggy ya había sido derrotado por Luffy. ¿Cómo pudo aún tener el coraje de causar problemas? Kaelan levantó su espada gigante, listo para darle a Buggy un saludo apropiado. No te hagas el engreído. No te tengo miedo. Me comí la fruta Chop Chop. Tu esgrima es inútil contra mí. Buggy puso rígido el cuello, forzando a pronunciar palabras duras. Kaelan no se molestó en discutir. Él simplemente blandió la espada gigante, desatando una ráfaga de viento. Un corte en forma de medialuna se disparó directamente hacia Buggy. ¡Maldición! Eso es poderoso. La expresión de Buggy cambió instantáneamente. Una vez había navegado con los piratas de Roger y había visto monstruos del Nuevo Mundo. El aura opresiva que emanaba de este corte de espada no era algo que perteneciera a East Blue. Era el tipo de poder que podía dominar Gran Line o incluso ganarse un lugar en el Nuevo Mundo. En un instante, el cuerpo de Buggy se partió en pedazos, esquivando perfectamente el corte. La energía de la espada golpeó el mar, abriendo una grieta enorme en el agua y haciendo que las olas se estrellaran violentamente. El cuerpo de Buggy se armó nuevamente rápidamente y quedó completamente ileso. Así que realmente tiene cierta habilidad. Kaelan no se sorprendió. El poder de la fruta Chop Chop era realmente formidable. No solo podía anular los cortes, sino que incluso el Yoru de Dracule Maihawk no podía dañar a Buggy. Maihawk había cortado a Buggy en pedazos, pero lo había vuelto a armar ileso. Se esperaba que la habilidad con la espada de Kaelan por sí sola no fuera suficiente para lidiar con él. Jajaja. Ni siquiera el supuesto cazarrecompensas más fuerte del East Blue es rival para mí, Buggy el payaso. La expresión de Buggy gradualmente se volvió arrogante. Recuperó la confianza. Por fin ha llegado mi hora de gobernar el East Blue. Jajajaja. Buggy se rió salvajemente. Ni siquiera un monstruo como Kaelan pudo hacerle nada. Su momento había llegado. ¿Es eso así? Kaelan sonrió fríamente. La esgrima no era su única fortaleza. ¿Cómo podía Buggy, quien ni siquiera podía manejar a un novato como Luffy, ser arrogante frente a él? Si mi espada no puede hacerte daño, ¿eso significa que yo tampoco puedo golpearte? Kaelan giró la espada gigante y la lanzó hacia Buggy. La espada gigante pesaba 1 tonelada. En manos de Kaelan, no era solo una espada, era prácticamente un martillo gigante. Incluso antes de que el golpe impactara, Buggy podía sentir la abrumadora presión. Sabía que si le golpeaba eso, las cosas no terminarían bien. Su fruta Chop Chop le permitía evitar cortes. ¿Pero quién blandiría un arma tan enorme y contundente en una pelea de espadas? El cuerpo de Buggy se partió inmediatamente nuevamente. Su cabeza, torso y extremidades se separaron en docenas de pedazos, dispersándose en todas direcciones para esquivar el ataque. Si fuera tan fácil esquivarlo, Kaelan no habría llegado tan lejos. En las manos de Kaelan, la espada gigante de 1 tonelada se movía tan fácilmente como una pluma. La espada barrió el aire como un matamoscas, golpeando cada pedazo del cuerpo disperso de Buggy contra la cubierta. ¡Ah! ¡Duele! ¡Duele! Buggy gritó de dolor cuando su cuerpo fue destrozado con fuerza y vuelto a formar una sola pieza. Le dolía cada parte del cuerpo y estaba muy hinchado. Bajo los repetidos golpes de la espada gigante de Kaelan, todo el cuerpo de Buggy había sido golpeado hasta adoptar la forma de un globo gigante. Originalmente era solo un cuerpo robusto, pero ahora estaba hinchado hasta convertirse en un bulto de grasa, especialmente su cara de payaso, a la que Kaelan había prestado especial atención. Su rostro estaba cubierto de sangre, e incluso su característica nariz redonda y roja estaba aplastada. Las lágrimas corrieron por las comisuras de sus ojos mientras todo su rostro se retorcía lastimosamente. ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando esto? Si no le doliera tanto, Buggy se habría dado una bofetada. ¿Por qué había iniciado una pelea con Kaelan? Debería haberse arrodillado y pedido clemencia desde el principio. ¿Cómo era posible que estuvieran en el mismo East Blue y aunque la diferencia entre ellos fuera tan grande? Fue demasiado. Buggy se sintió increíblemente ofendido. Ni siquiera en Gran Line se había topado con oponentes tan aterradores. ¿Qué te parece? ¿Soy capaz de lidiar contigo?, preguntó Kaelan juguetonamente,
pateando la cabeza hinchada de Baggy a un lado. Realmente no podía entender de dónde Baggy había sacado el coraje para actuar con tanta arrogancia frente a él. Un ser poderoso capaz de partir el mar fácilmente podría aplastar a Baggy con solo un palo. No te creas tanto, mi tripulación vendrá a rescatarme. Todo el cuerpo de Baggy fue golpeado con fuerza, pero su boca todavía se negaba a admitir la derrota. Aún le quedaban decenas de tripulantes. Aún había esperanza. ¿Por qué no echas un vistazo y ves dónde están? Kaelan agarró a Baggy por el cabello y lo levantó, dirigiendo su mirada hacia el mar. El barco pirata que había estado a solo unas decenas de metros del Wind Raider ahora se encontraba a más de 1000 metros de distancia. Baggy incluso podía ver el destello de las lentes del telescopio reflejando la luz de la nave. No solo su tripulación no había acudido a rescatarlo, sino que además lo observaban felizmente desde lejos, riéndose de su desgracia. ¡Maldito seas! Que Baggy, te mataré. La cara de Baggy se puso roja de rabia. Olvidó por completo el dolor mientras maldecía a toda la familia de Kebaji. Después de desahogar su ira por un rato, Baggy se desplomó y su arrogancia anterior desapareció por completo. Quería llorar, pero el maquillaje de payaso en su cara hacía que pareciera que estaba sonriendo. Su nariz roja y aplastada lo hacía parecer aún más ridículo. Maldita sea, realmente se había convertido en un payaso ahora. ¿Eres nuevo en el canal? Bienvenido. Cuéntanos qué novela te gustaría escuchar en Universo Light Novel. Y así concluye la historia de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en el Universal Light Novel. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo estas increíbles aventuras. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos un buen like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo.